FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Gobierno cumple un año y sale a asegurar que la economía está en mejor pie que nunca. Se anuncia además clase media protegida para abordar salud, seguridad, empleo, educación y pensiones, mientras que el ministro de Hacienda asegura que una clasificadora japonesa entregó nota AA+ a la deuda soberana chilena, que mejora la evaluación del país respecto de años anteriores. El balance de un año de gobierno en materia económica es positivo. Quiero recordar que el crecimiento no fue lo que se pensó, sino que quién lo pensó. Y nosotros siempre planteamos uno de 3,5 para el 2019. Se defendió además. El cobre tiene mejores expectativas según la autoridad y también la Bolsa de Comercio de Londres. En esta jornada actuó al alza ante la caída del dólar. Se cuestiona el plan FONASA Plus propuesto por el gobierno. Hay ya acusaciones de que se busca isaprizar el sistema de salud público en el país. Carabineros desvinculó al suboficial que controlaba el carro lanzagua que derivó en una lesión a una joven con el chorro en plena avenida Pedro Mon en Valparaíso. La coordinadora 8M llamó a que la investigación dé con el responsable y los demás involucrados en el hecho. Se anuncia querella por el informe de la PDI que responsabilizó al centro de esquí Valle Nevado por la contaminación en el río Mapocho. Quedó al descubierto que fecas fueron lanzadas desde el centro invernal a el estero Molina, que es el afluente del río Mapocho. Y sigue la polémica en la iglesia porque el cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, habría evitado una notificación de la demanda contra el arzobispado de Santiago en el caso polémico de las conductas sexuales del sacerdote Tito Rivera, que además fueron abordados ayer en profundidad por informe especial de Televisión Nacional. La oposición le pide a la Contraloría que indague la campaña de desprestigio al actual sistema de admisión escolar que ha hecho la ministra del ramo, Marcela Cubillos, para tratar de aprobar el proyecto Admisión Justa. Los venezolanos están con luz intermitente y sin agua por el mega apagón nacional que lleva más de 4 días. Hay una verdadera crisis humanitaria, ha dicho el presidente encargado Juan Guaidó, que además va a hacer sesionar la Asamblea Nacional para decretar estado de emergencia. El presidente Nicolás Maduro insiste que esto es un sabotaje informático. La crisis se ahonda con muertos en hospitales, niños sin comer y también gran parte del país sin luz. Y en el deporte, Colo-Colo es más puntero que nunca. Ayer empató a 0 en el desierto del Estadio del Cobre en El Salvador. Una gran actuación de Cobresal en todo caso. Mientras que la Universidad de Chile partió ganando, pero terminó perdiendo ante la Unión Española. Sigue puntero Colo-Colo y de atrás lo sigue la Católica, la Calera y la Unión Española. 1:03 p.m. FTC Noticias. Toda la información ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias que comenzamos en este 11 de marzo del 2019 con 24 grados y 8 décimas en Santiago, partiendo con una ya sensación de que comienza y se va a desarrollar ya el otoño definitivamente en los próximos 9 días. El 20 de marzo ya se va a realizar, según todos los astrofísicos, el equinoccio, así que comenzamos ya a retirarnos, a despedirnos de este verano que ha sido muy caluroso, que ha estado marcado por los incendios forestales en gran parte del territorio, también por el descanso de millones de chilenos y chilenas, pero además por ya tener absolutamente claro que el cambio climático llegó para quedarse.
Santiago va a tener 30 de máximo, eso sí, comienzan las mínimas a bajar, las máximas se mantienen por ahora según la dirección meteorológica, al menos esta semana, 31 para Santiago un día martes, 30 para el miércoles, lo mismo. ¿Qué pasa por el norte del país? Arica tiene 26 grados de máxima, Iquique 25, Antofagasta 22, Calama 26, 28 para Copiapó, y ahí hacemos como siempre el saludo al Distrito Norte, a la División Chuqui, Ramiro Tomic, Ministro Ales, Gaby y también El Abra y El Salvador por Atacama. Serena Coquimbo está con 23 grados o con máxima para esta jornada, mientras que también 23 grados para Valparaíso, y lo mismo ocurre para la costa de Quintero Puchuncaví, donde siempre hacemos el saludo a la división Fundición Ventanas, a sus sindicatos que siempre nos apoyan con las redes sociales, también este noticiero todos los días. Un saludo a los sindicatos Anglo, además los sindicatos de Chagres, Soldado y los Bronces. También en la cordillera con 31 grados de máxima para los Andes y San Felipe. El saludo es para la división andina por la región de Valparaíso en la cordillera. 29 grados para la región del Libertador Bernardo O'Higgins, Rancagua, Machalí. Y el saludo para los sindicatos y los trabajadores y dirigentes de El Teniente. 30 grados para Talca, 30 para Chillán, 24 para Concepción, 23 para Temuco con nubosidad parcial, 24 con cielos despejados para Valdivia, 17 para Puerto Montt, 23 para Coyhaique, 12 para Punta Arenas, 1 para la Antártica, 19 para Juan Fernández, 27 para la isla de Pascua, Rapa Nui, en el centro del Océano Pacífico, el ingreso chileno a la Polinesia. Comenzamos a revisar las informaciones, más 569-560-29721 es el WhatsApp de la Federación de Trabajadores del Cobre, de FTC Noticias, para que tú te contactes con nosotros, nos envíes también tus comentarios, tus fotografías, tus notas de audio y todo lo que nos quieras informar de actividades también sindicales, laborales y de solidaridad. Muchas, recordemos, acciones que se hacen para ayudar a personas que están con algún inconveniente de salud, inconveniente laboral, inconveniente también económico, y como siempre se puede desarrollar y también entregar ayuda comunitaria a ese respecto. También en las redes sociales y nuestra aplicación radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, la manera de llegar de manera más rápida a tu teléfono celular, a tu tableta, a tu dispositivo móvil, y de esa manera estar conectados además con la mejor programación musical de la radio FTC. Son más de 1.500 auditores constantes que tenemos, más de 100 votos semanales que nos han llevado también al podio de radiosenvivo.cl. En YouTube, FT Cobre, donde queda ya colgado también este video una vez emitida esta edición de FTC Noticias. Federación de Trabajadores del Cobre, donde ya estamos transmitiendo en Facebook Live, y también Federación del Cobre en Instagram, además de la red del Pajarito Azul, @FED-TRAP-Cobre, donde nos han hecho consultas, donde también te estamos haciendo nuevos amigos y seguidores a través de la red de Twitter. Así las cosas, vamos a revisar las informaciones más importantes, las que tienen que ver con el mundo social, laboral, evidentemente marcado por lo que ha sido esta gran marcha del día viernes de las mujeres, que destacaron en todo el mundo también, con más de 500.000 personas en la Alameda y en las capitales regionales, pero además una consecuencia trágica que vamos a estar abordando con una estudiante de periodismo de la Universidad Católica que está con algún daño producto de la acción del carro lanzagua. De esto y más estaremos hablando, como siempre, en esta edición de FTC Noticias. 1:08 p.m. Conéctate con la Federación en el WhatsApp, más 569-5602-9721. Bueno, vamos a iniciar, como les decía, esta edición recordando lo que había sido este importante y destacada marcha que se desarrolló durante todo el viernes por la tarde, con las imágenes que siguen dando vuelta al mundo, con una Plaza Italia, Plaza Baquedano absolutamente repleta, luego la Alameda repleta hasta su final en la calle Chaurren, con los discursos, con la evaluación de la coordinadora 8M y además con la autoridad que tuvo que decir que fue una marcha perfecta. Así lo destacó y lo dijo la intendenta metropolitana Carla Rubilar. Además, el gobierno en el día después, el día sábado, tuvo que salir en comentarios en redes sociales a tratar de decir que siempre apoyó las reivindicaciones feministas, que siempre había estado apoyando esta marcha. Lo que no respaldaban era la idea de huelga y que evidentemente era una agenda también para el gobierno. La agenda feminista, dijo el presidente, era agenda de Piñera. Bueno, eso ha sido retrucado, ha sido respondido, pero además quedó dando cuenta y dando vueltas en la situación
de esta joven que, recordemos, se ve en unas imágenes justo ahí en el Parque Italia, frente a todos los centros comerciales de esa zona, junto al Cine Hoyts, ahí en la avenida Pedro Montt, donde impacta este funcionario de Fuerzas Especiales con la manipulación del carro lanzagua a una joven directamente y la hace rebotar en el suelo. Recordemos que la joven Rosario Covarrubias es estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso, estudiante de periodismo, que había solicitado que se retirara el carro lanzagua porque ellos querían terminar tranquilamente la marcha, y en ese minuto, cuando se acciona el carro lanzaguas, a ella le llega el chorro por la nuca, la que lo hace golpearse duramente con el cemento, con la calle ahí mismo en la avenida Pedro Montt, y termina levantándose algo mareada y en definitiva con varias consideraciones y lesiones de graves a más graves. Tiene un TEC cerrado, fractura de una muñeca y fractura de una rótula con compromiso articular. Se ha dicho por parte de el Hospital Carlos Van Buren, que recordemos es el hospital de urgencia ahí en Valparaíso. Se ha iniciado un sumario interno de Carabineros y se ha informado además que se ha dado de baja a este funcionario producto de ser un suboficial. Carabineros decidió desvincular de la institución a este funcionario de Fuerzas Especiales por el chorro que el ex uniformado le dio en la cabeza a este estudiante porteña. Hoy en la mañana, Rosario Olivares, una de las voceras de la coordinadora 8M, así graficaba el malestar que tenía la coordinadora con esta acción, recordando además que en un rato más la justicia va a emitir su fallo definitivo, su sentencia para Manuel Noya, el suboficial también desvinculado a Carabineros que provocó lo mismo, pero a otro joven. El 21 de mayo del 2015, estamos hablando de Rodrigo Avilés, que lo dejó gravemente herido, recordemos, por varios meses, y que la justicia la semana pasada lo declaró culpable de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, gravísimas, y hoy emite su sentencia en un caso muy parecido al de Rosario Covarrubias, que se ha conocido con las imágenes ya vistas en redes sociales y ya en los medios de comunicación en esta jornada. Palabras de la coordinadora 8M, Rosario Olivares, vocera, hablando esta mañana en Televisión Nacional al respecto sobre esta agresión, en definitiva, que ellos acusan de parte de Carabineros. Bueno, desde la coordinadora hemos estado constantemente preocupadas y comunicándonos con Valparaíso. Ella fue rápidamente llevada a la clínica Valparaíso y tuvo un TEC leve, fractura. La verdad que para nosotros es una preocupación bastante grande y, como tú decías, nos recuerda el lamentable hecho de Rodrigo Avilés, y lo más importante para nosotras es que se pueda manifestar que necesitamos poder salir a las calles seguras y tranquilas, y que lo que le pasó a Rosario no le pase a ninguna compañera más, sobre todo en el marco en que fue la movilización del 8 de marzo, que fue en general pacífica, sí, además es un impacto frontal, por lo tanto es mucho más la gravedad y es muy parecido a lo que pasó a Rodrigo. Y por eso nosotros estuvimos tan preocupadas el día de ayer. ¿Quedan conforme con las explicaciones que se han dado? Se dice que ya se inició un sumario y que se ha suspendido a la persona que operaba justamente este carro lanzado. O sea, nosotras creemos que debe llevarse a cabo esa investigación. Obviamente las medidas que se han tomado son necesarias, pero también que nos empecemos a cuestionar en general cómo se plantea Carabinero ante la movilización social. No es primera vez, no es un hecho aislado, entonces por eso nos preocupa también que esas cosas se empiecen a discutir. Bueno, así las cosas, podemos decir, es una lamentable consecuencia que queda de una movilización que por lo menos en Santiago ha sido calificada como perfecta. Más de 500.000 mujeres que habían logrado desarrollar su movilización, su agrupamiento, la convocatoria, acatar este llamado que hacía la coordinadora 8M y de esta manera estar absolutamente vigentes cada una de las reivindicaciones. Recordemos, por una educación no sexista, por igualdad de derechos laborales, salariales, también en conjunto la idea de a igual trabajo, igual sueldo, que además se incorporen muchas mujeres en los mandos, tanto en empresas privadas como públicas, y así en más una serie de reivindicaciones, entre ellas aborto legal y gratuito en el aparato público, porque ya no solamente, a juicio de las mujeres, es necesario el aborto en 3 causales, sino que es por un bien de la salud de las mujeres no estar propensas a esta situación. Bueno, eso y más ha quedado ratificado por parte de esta movilización. Para muchos una reivindicación que va a quedar vigente, una agenda de
reivindicaciones, de exigencias, que está absolutamente comprometida de ahora en adelante con la masividad, y ha puesto en jaque además al gobierno, que lamentablemente para muchos se suministra de la mujer y igualdad de género. Isabel Pla quedó desfasada al criticar la convocatoria a huelga, y luego quedó desfasada, muchos dicen también, en materia de poder desarrollar una mejor asimilación de lo que había ocurrido con el suceso y lo que se había detallado en el país, y especialmente en las regiones donde también hubo una gran convocatoria. Así es más, queda entonces vigente de ahora en adelante la agenda de mujer que se va a desarrollar. Ayer hubo una polémica porque aparecía un senador de oposición, José Miguel Insulza, hablando de que un protocolo respecto de la no discriminación de todo tipo para la mujer no había sido ratificado por el gobierno. Tuvieron que salir por redes sociales a hablar de aquello. Hoy el gobierno nuevamente tiene que sintonizarse con estas reivindicaciones, producto de una escasa apoyo ciudadano que se está desarrollando en las propias encuestas que ellos cancelan y pagan a estos organismos privados como Plaza Pública Cadem. Y recordemos que la brecha salarial entre hombres y mujeres solo disminuyó 1,4 puntos porcentuales desde que se legisló, dejando a Chile como uno de los menos equitativos. Todo esto por datos de la Superintendencia de Pensiones, donde las mujeres en Chile ganan 12,4% menos que los hombres por el mismo trabajo en lo que respecta al ingreso imponible a la hora de cotizar. Pese a que la equidad salarial está regulada por la Ley 20.348 de Igualdad de Remuneraciones y en el Código del Trabajo, no parece ser suficiente, según lo ha expresado el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo. En el artículo 62 bis del Código del Trabajo se establece que el empleador deberá dar cumplimiento de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrariedades como diferencias objetivas de remuneración, entre otras por capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Frente a esto, la OIT ha dicho que faltan políticas públicas que igualen la cancha. Lo que sí reconoció, pero dijo que se está fomentando que se incorporen más mujeres al mercado laboral, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. Arab además subrayó el envío del proyecto de ley por una sala cuna universal, donde ya no tengan la justificación las empresas de que deben tener más de 20 mujeres. Muchos contrataban hasta 17 nomás para no tener sala cuna o pago de sala cuna. Y además, cifras del INE dice que reflejan que la mayor parte de los puestos de trabajo creados con contrato y pago de cotizaciones son para las mujeres. Además, dijo que el 2019 en la PEC se está trabajando en una mesa técnica para fomentar la incorporación de mujeres en los sectores de la minería, la energía y el transporte, donde existirían y deben existir buenas condiciones laborales, salariales y de seguridad social. En definitiva, una agenda que se abrió, podríamos decir, le llegó en la cara, tal cual el 2011 le llegó en la cara el tema de la gratuidad en educación al gobierno. Hoy le llegó en la cara también con la gran marcha y la masividad de la marcha, lo sucedido con las exigencias del mundo feminista, del mundo femenino, por igualdad salarial, igualdad social, igualdad de género en derechos y deberes, y también brechas que hay que acortar, además de respeto y evidentemente investigaciones y denuncias ante cualquier tipo de acoso, abuso o violación en materia sexual o de acoso laboral que vayan a tener y resentir las mujeres. Por parte de la Federación de Trabajadores del Cobre, les recordamos una extensa declaración que sigue colgada en nuestras redes sociales respecto de valorar cada uno de estos pasos que están dando las mujeres, apoyarlas en todo sentido de ahora en adelante, y que en más, en el mundo de la minería y en el mundo laboral también sean las mujeres las que ingresan día a día con mayores responsabilidades, además con mejores capacidades y además con más dedicación y esfuerzo, producto de su desplante ante el nuevo mundo moderno, y además ya no solamente considerar a las mujeres como las personas que están al cuidado de la familia, sino que todo eso se haga de vía parental, también con los hombres al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar que tengan en conjunto. 1 de la tarde, 18 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, y en la nueva encuesta semanal Plaza Pública Cadem, la aprobación del presidente Sebastián Piñera descendió a un 37%, el nivel más bajo en lo que va en el segundo mandato. Es un detalle de la primera semana de marzo, donde el 37% aprobó y el 48% desaprobó la gestión particular del mandatario. Recordemos que se pregunta el mandatario y luego viene el gobierno. En ese marco es que 48 desaprueba cómo se maneja Piñera, 37 lo aprueba,
8 no sabe y 7 no aprueba ni desaprueba. Pero ya definitivamente se rompió el cariño a un año de la gestión del presidente Sebastián Piñera. Hasta ahora ya era mandatario por segunda vez y segunda administración tras entregar la banda a la presidenta o expresidenta Michelle Bachelet. Y esto está asociado principalmente a la polémica de los medidores inteligentes, que se instaló como la principal noticia de los últimos días, y además por las críticas a la gestión económica. Además, revelaciones en el fraude del ejército, el mal uso de los gastos reservados del excomandante en jefe, el general Juan Miguel Fuentealba, y que todas las Fuerzas Armadas además hubieron caídas significativas. Por ejemplo, la noticia más importante de la semana para la gente, el cambio de los medidores de luz. Luego la denuncia sexual y encubrimiento en la iglesia. Los gastos reservados y el procesamiento de Fuentealba. También el Día Internacional de la Mujer como huelga feminista, que yo creo que la próxima semana ya va a aparecer también en otro destacado. Las denuncias a la Municipalidad de Maipú con ya el excesivo protagonismo de la alcaldesa Katy Barriga, el retorno de las vacaciones. En este contexto, además, la Fuerza Aérea cayó 7 puntos, quedando en un 61%, mientras que la Armada cayó 9 puntos, quedando también en un 61%. Se mantiene Carabineros con 50%, la Policía es la mejor institución evaluada, 80% según la encuesta pública Academ. Los peores evaluados, la Fiscalía con 37, Chile Vamos con 35, el grupo político oficialista, los tribunales de justicia con 26, el Frente Amplio con 22, ojo con aquello. La denominada oposición o ex nueva mayoría, la que se integraba desde la DC hasta el Partido Comunista con 19, el Congreso con 18 y la Iglesia Católica pega el rebotón al final de la cuadra con apenas 13% de aprobación. Ya nadie le cree a la iglesia, dicen las personas. Bueno, hoy el gobierno ha tenido que salir a explicar y a señalar que hay buenos augurios económicos, que la cosa no está tan mal como se plantea, que además se va a hacer un plan pensando en la clase media, ha dicho el presidente Sebastián Piñera justo cuando fue a hablar de modernización y de automatización en el mundo del trabajo. Y el presidente ha anunciado un nuevo plan como prioridades del 2019, grandes urgencias que no podían seguir siendo postergadas para la economía y para la seguridad ciudadana, y en este plan clase media protegida. Él asegura que es un sector socioeconómico en el corazón de las prioridades del gobierno. La clase media tiene muchos temores y eso es lo que escuchamos todos los días. Temor de que una enfermedad grave les cambie su destino, de la pérdida del empleo, del acto de delincuencia, de no poder financiar la educación de sus hijos, sea en la educación media o superior, de una vejez vulnerable y extendida. A minorar esos temores y decirle a todos los miembros de nuestra clase media, cuando deban pasar por estos tiempos difíciles, que no van a estar solos. El gobierno de manera solidaria los va a ayudar a enfrentar esos días lluviosos y poder ponerse de pie y seguir avanzando, dijo Piñera, en vista de tratar de revertir ya todas estas malas cifras que están dando vuelta y están colocando, podríamos decir, ya cortapisas a un gobierno que quería decir que lo había hecho muy muy bien, pero también hay un dato de ciudadano inteligente que asegura que apenas se han cumplido un 23% del plan de gobierno en este primer año, dando cuenta que ni siquiera llegó al cuarto, asumiendo que un gobierno tiene 4 años, por lo tanto debería haber tenido más del 25 o 25% al respecto. Eso no se ha cuadrado y así las cosas es que el gobierno de Sebastián Piñera parte este segundo año al debe, dicen muchos, y así las cosas, la situación no se visualiza auspiciosa para el gobierno, porque la sensación es que lo que prometieron no lo están cumpliendo definitivamente. Veremos qué pasa con aquellos y cómo se desarrolla esta situación de ahora en más para el presidente Sebastián Piñera en vista de lo que vaya a suceder de ahora en adelante, donde ya su gestión ya no va a estar respaldada. Muchos dicen no va a tener la justificación de que la culpa era de la administración anterior, porque ya con un año a cargo de la moneda, echarle la culpa al empedrado o al gobierno anterior, más bien parece excusa y no una razón fundamental de que no se avancen en los mismos planteamientos y en el programa de gobierno señalado por Piñera para ser candidato y luego reelegido presidente de la República. 1 de la tarde, 23 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Para la iglesia las cosas no siguen bien porque el cardenal Ricardo Ezzati ha intentado, según muchos, explicar lo inexplicable, porque los hechos los apuntan o los señalan como alguien que intentó evadir la notificación de la demanda presentada por Daniel Rojas Álvarez, de 43 años, quien acusa haber sido violado por el sacerdote Tito Rivera en el año 2015 en un dormitorio de la Catedral de Santiago.
todo esto por solicitarle ayuda para una enfermedad de su hijo. La acción judicial ha apuntado al arzobispado y exigía el pago de una indemnización que ascendía a los 350 millones de pesos en una investigación que reveló en su momento Radio Bio Bio y su equipo de investigación. Bueno, hoy Bio Bio dice que Sati no recibió el pasado 7 de marzo a la receptora judicial Silvia Larravide, quien llegó ese día a las dependencias ubicadas al costado del templo católico, pese a que el religioso se encontraba en el lugar. Larravide constató el hecho en un documento dirigido a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Maritza Villadangos. El documento certifica y me consta que el demandado se encuentra en el lugar, pero que está en su domicilio laboral por haberlo confirmado así una persona adulta del señalado lugar, pero no quiere recibir la documentación. Al día siguiente, el viernes 8 de marzo, sí pudo entregar la notificación y otras 3 resoluciones. El cardenal se excusó de firmar, dijo Larravide, consignando que deja constancia que la identificación del demandado fue por su propio reconocimiento al ser requerido por nombre y apellido. La demanda narra hechos denunciados por Rojas Álvarez y que están siendo investigados más, recordemos, por la Fiscalía Regional de O'Higgins. Ayer, además, en informe especial en Televisión Nacional se graficaba las palabras de Daniel Rojas. Él se aseguraba además que él no quiere dinero por dinero, sino que más bien él quiere justicia. Se adjuntaban además los informes periciales de la PDI señalando que 3 psicólogos aseguran que tiene síndrome ansioso postraumático, que eso da cuenta que no está mintiendo respecto a lo sucedido, y además se revelaron distintos otros antecedentes de una conducta de verdadero lobo sexual del sacerdote Tito Rivera, que habían sido ocultados por años por el arzobispado de Santiago. Recordemos que ya el arzobispado había recibido o tenía en su, podríamos decir, lamentable acápite de antecedentes lo ocurrido con Fernando Karadima, como el entonces cardenal Francisco Javier Errázuriz también no fue prudente ni diligente en llevar una investigación contra Karadima y dejó estar hasta que en definitiva las víctimas, los más conocidos en estos casos, estamos hablando de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y el propio José Andrés Murillo, tuvieron que salir ante los medios de comunicación a señalar lo que ocurría en la parroquia del Bosque, la parroquia del sector del Bosque, ahí en la comuna de Providencia, donde además destacados empresarios financiaban la vida ostentosa de Karadima, señalándolo como un verdadero guía espiritual, pero que tenía una verdadera conducta desaforada sexual, y en este caso abusó de jóvenes y de quienes iban o querían ser seminaristas y futuros sacerdotes. Bueno, ahora se está repitiendo aquello con jóvenes en situación precaria económica, y eso es lo que se ha consignado en este reportaje. A Tito Rivera además se le señalan varias antecedentes y acusaciones, se le veía constantemente con jóvenes entrando a dormitorios y a interiores de la catedral, también en otros recintos y en compañía de aquello. Además se jactaba, se ufanaba de una conducta sexual bien extrovertida, con epítetos bien groseros, se señala, y eso también es parte de la investigación que se está desarrollando. Veremos qué pasa con aquello, pero ya ustedes lo consignaban, lo escuchaban. La iglesia está perdiendo cada vez más fuerza. Muchos dicen que son los migrantes, quizás muchas veces los que están llenando las parroquias y las iglesias en nuestra capital y en otros lugares. Ellos siguen manteniendo cierta fe intacta y por sobre los actos de los hombres, en este caso de los sacerdotes y obispos, pero en Chile, la ciudadanía chilena al menos está muy decepcionada de lo que ha ocurrido con los roles de los cardenales Francisco Javier Errázuriz en el caso Karadima y ahora en el caso de Tito Rivera, el cardenal Ricardo Ezzati Andreoli. 1:00 p.m, 28 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Vamos a la economía porque la cotización del precio del dólar en esta jornada ha partido con una sensación más positiva. El precio del cobre operó este lunes al alza en la Bolsa de Metales de Londres, coincidiendo con la caída del dólar a nivel local. Según informó la Comisión Chilena del Cobre, la materia prima commodity tuvo un avance de 0,57%, transándose en $2.91 la libra grado A. De esta manera, la principal exportación nacional alcanza una cotización promedio mensual de 2,93, mientras que la media anual llega a 2,79 con una variación de menos 12,35% respecto al año anterior. El metal rojo la semana pasada tuvo un importante retroceso de 2,61%, influenciado por la fortaleza del dólar. Sin embargo, el billete verde en esta jornada ha operado hasta ahora con una baja de 2 pesos en el mercado cambiario, y eso también incide en la cotización que ya se ha cerrado en Europa. Recordemos que además hay varios señalamientos que ha hecho el informe de Cochilco para la semana que viene, entre ellas
los números a la baja que ha dado el crecimiento de China, también la situación de Estados Unidos con incertidumbres, además colocadas en vista de lo que ha ocurrido con Estados Unidos y China, donde no se ha transparentado realmente si se llegó a ciertos márgenes de acuerdo para salir de la denominada guerra comercial y establecer una tregua comercial. Muchos dicen que eso todavía no está absolutamente claro. Así que veamos cómo se puede desarrollar aquello y por lo menos para el anuncio, para el inicio de la semana que el dólar parta en alza, da cuenta de estos márgenes no tan inestables para el precio y más bien los inversores haciendo resguardos y comprando un material tan durable como el cobre en vista de lo que pueda ocurrir con las informaciones tanto de China y Estados Unidos, también los crecimientos de esos dos gigantes, además de otros datos económicos mundiales como el Brexit y otros más que están dando cuenta de una situación internacional bien compleja que ha determinado que muchos clasificadores de riesgo, que muchos expertos, que muchos economistas en el mundo están diciendo que el crecimiento va a ser muy exiguo este 2019. 1:30 p.m. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Claro, hora del deporte porque Colo-Colo se terminó, si bien con un empate y un difícil partido a 2.500 metros y más, ahí en la altura del bellísimo campamento del Salvador, donde está el Estadio del Cobre, que ya se veía con las imágenes de dron del CDF, absolutamente en un verde precioso frente al desierto. También es muy bello esa imagen del desierto. Bueno, se dio un partido bien complicado, eso de las 6:30 de la tarde, recordemos, donde Colo-Colo intentó desarrollar un buen juego, pero se le vio algo complicado, algo amagado por un muy buen planteamiento defensivo del entrenador Gustavo Huerta para sus dirigidos del el club Cobresal. Así las cosas es que Colo-Colo terminó, eso sí, desarrollando un partido aceptable para la condición en que quedó como exclusivo líder del torneo y en donde además, recordemos, iba con varias bajas. No ha jugado Jorge Valdivia, no ha jugado Esteban Paredes, Suazo y Pavés fueron los protagonistas en los salvos, mientras que los mineros estuvieron Poblete y Ureña, un clásico nortino para muchos que es la previa a lo que va a ser el gran clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica la próxima semana en el cierre de la primera etapa del campeonato, porque después tenemos amistosos de la selección chilena. Bueno, avanzados los minutos, los dueños de casa comenzaron a tomar el control del encuentro, hubo varias llegadas claras, pudieron abrir la cuenta por parte de Cobresal con Saavedra a los 17 y Escobar a los 22, incluso le anularon un gol a los 32 por un offside, pero en definitiva Esteban Paez tuvo la más clara para Colo-Colo con un demate a camarropa en el área de Cobresal, contenido por el gran portero Sebastián López, como muchos calificaron al arquero de los mineros. Iván Morales por el Cacique además ingresó por una lesión de Marcos Volado en el inicio del primer tiempo y si bien tomó las banderas, tuvo varios tiros de esquina, provocó un remate de Suazo, también pudo desnivelar con un tiro que se fue sobre el travesaño en el minuto 77. Lino Maldonado en tanto tuvo un inmejorable mano a mano que contuvo con gran categoría a Brian Cortés y Pavés pudo marcar con otra chilena en los descuentos, aunque el empate no se movió del norte y ahora los albos están pensando en la Católica con el regreso de Paredes y de Valdivia, mientras que Cobresal va a chocar con Curicó Unido el viernes por la tarde en el inicio de la quinta fecha. De esta manera entonces es que Colo-Colo queda puntero con 10 puntos, más otros 4 equipos que quedan con 9. O'Higgins, Unión La Calera, La Católica y la Unión Española. Recordemos que los de Rancagua se impusieron a Coquimbo Unido el viernes por 2-0. El cuadro cruzado ganó el sábado con un agónico gol ante los cementeros, que venían muy bien y cortaron una racha de 3 triunfos seguidos. Y los hispanos lo dieron vuelta con un colombiano que de verdad entró, parecía que jugaba bien lento y sacó un zapatazo ayer en el Estadio Nacional que dejó a todo la parcialidad, más de 30.000 azules, hinchas de la U que quedaron en silencio, sumido en un complejo momento que revive los fantasmas para el entrenador argentino Frank Darío Kudelka. Así las cosas entonces, O'Higgins 2-0 sobre Coquimbo Unido, Huachipato 2-0 sobre el Audax, Palestino goleó a la sorprendente Universidad de Concepción, que había ganado 5-4 en la Copa Libertadores, pero que se desinfló el sábado por la tarde en el Estadio La Cisterna.
Católica ganó, como decíamos, 1-0 a La Calera. Everton le ganó el domingo por el mediodía 2-0 a Iquique. La vuelta de mano de los ex dirigidos de Pablo Vitamina Sánchez, que ahora está en el equipo de Tarapacá. La Chile, que perdió 1-2 con la Unión Española, el único equipo que perdió de local. Y Colo-Colo con Cobresal, que quedaron 0-0. Por la noche, Antofagasta quedó 1-1 en el estadio de la ciudad de La Portada, 1-1 con Curicó, en un partido que se terminó a eso de las 10:30 de la noche. Así entonces le decíamos las cosas. Colo-Colo quedó como el exclusivo puntero hasta la próxima semana con 10 puntos. Luego lo siguen O'Higgins, La Calera, Católica y Unión, con la diferencia de goles desde 4 goles a favor de O'Higgins a 1 de la Unión Española. Luego están Palestino, Huachipato, Deportes Antofagasta, Palestino, Huachipato con 6. Quedan sexto y séptimo. Octavo y noveno quedan Antofagasta con la U con 4 puntos, además de Coquimbo décimo. 11avo Everton con diferencia ya de menos 3 goles en contra. Lo mismo pasa con Iquique con menos 3, también con 4 puntos en la 12ª posición. 13 queda Curicó con 3 puntos. 14 Audax Italiano con 3. Y ya en el fondo de la tabla Cobresal con 2. Y aunque usted no lo crea, la Universidad de Concepción, pese a que le ha ido tan bien en la Copa Libertadores, o por lo menos se sacó esa goleada que parecía un empate a 4, sacándose con el último gol en los descuentos de Pato Rubio a mitad de semana, quedó con 1 punto en el torneo nacional. Parece que en el Campanil están pensando más en el torneo internacional. ¿Quiénes son los goleadores? El Pájaro Gutiérrez, Roberto Gutiérrez en Palestino con 3, Felipe Reinero de Cobresal con 2, Vilches, Costa y Mouche, los colocolinos con 2, Quiroga con 2 Mauro Quiroga con 2 en Curicó, Adrián Balboa con 2 en Antofagasta, Tobías Figueroa con 2 en Antofagasta, Edwin Pernía con 2 en Iquique y Cris Martínez junto a Riverí Muñoz con 2, más Maximiliano Salas también de O'Higgins con 2, Carlos Lobos con 2, Diego Valencia de la Católica con 2 y Eugenio Isnaldo con 2 en Calera. Así las cosas es que recordemos que esta semana la Católica recibe a Rosario Central en San Carlos de Apoquindo también por Copa Libertadores. Vamos a ver cómo se da ese juego. Por lo menos el triunfo el sábado para los cruzados es un gran aliento anímico para enfrentar al equipo de un ex cruzado, Alfonso Marot, que dijo que si bien puede venir con algún sentimiento encontrado, jugar en San Carlos de Apoquindo, si gana Rosario Central se va a ir muy contento hasta Argentina. Y la noticia mundial que está dando vuelta en el último minuto es la publicación del diario Marca, muy vinculado a la presidencia de Florentino Pérez en el Real Madrid. Zinedine Zidane sería anunciado como el nuevo entrenador. Vuelve a entrenar al equipo blanco, al equipo merengue, tras un desastroso pero irregular rendimiento de Solari, del indicito Solari en la Casa Blanca, que terminó con la eliminación del Real Madrid tras varios años exitosos en la Champions League a mediados de semana. Zidane volvería a hacerse cargo del Real Madrid, según lo que está informando a esta hora la prensa española. 1:37 p.m. Resumen en FTC Noticias. Con 48% de desaprobación está el gobierno y el presidente Sebastián Piñera, aunque el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, salió a decir que Chile está mejor que nunca en materia económica y que siempre se proyectó 3,5 para el crecimiento 2019. También hay al debe en materia legislativa y una oposición que se rearma, cuestionando a varias autoridades de los ministerios y del gabinete del mandatario. La joven que fue agredida por un carro lanzagua el viernes en la marcha en Valparaíso de las coordinadoras feministas está con TEC cerrado y con fracturas, pero mejorando según el pronóstico médico. Fue desvinculado el suboficial que estaba a cargo del carro lanzaguas de Fuerzas Especiales ahí en el puerto. El cobre tuvo un repunte luego de 4 jornadas a la baja. Eso sí, la inestabilidad falta de información en las negociaciones entre China y Estados Unidos hace temblar el precio del commodity en las bolsas internacionales. La oposición presentó ante la Contraloría reclamos por la ministra de Educación en el denominado Plan Admisión Justa. Acusan que quiere debilitar el sistema de admisión escolar establecido en el Congreso en el gobierno pasado. En Venezuela, el corte de luz ya lleva 4 días y está afectando el agua potable.
Son cientos los venezolanos que están exigiendo una solución ya, mientras que el presidente encargado en la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, va a pedir el estado de emergencia y el presidente Nicolás Maduro, aún respaldado por las Fuerzas Armadas, insiste que esto fue un sabotaje informático de Estados Unidos. Y en el fútbol, Colo-Colo con 10 puntos es más puntero que nunca. Lo siguen atrasito la Católica, Calera, también O'Higgins y la Unión Española. En tanto, la U perdió en casa luego de ir ganando ante la Unión Española. El tiempo en FTC. 25 grados en Santiago a esta hora, vamos para 30, mientras que 26 para Arica, 25 para Iquique, 22 para Antofagasta, 28 para Copiapó, y ahí hacemos como siempre el saludo al Distrito Norte, a las divisiones, sindicatos y trabajadores, y también contratistas y subcontratistas de Chucky, Ramiro Tomic, Michoales, Gaby, El Abra, y también El Salvador por Atacama, que aún debe estar saboreando el 0-0 ahí con Colo-Colo el domingo en el Estadio del Cobre. 23 grados para Serena Coquimbo, 23 también para Valparaíso, Quintero Puchuncaví, el saludo a la división y Fundición Ventanas, también a los sindicatos Anglo de Chagres, Soldado, Los Bronces, y también por la cordillera con 31 grados para San Felipe de los Andes, para la división andina en la región de Valparaíso, en la provincia de Aconcagua. 29 grados para la región del Libertador Bernardo Higgins, en Rancagua y en Machalí. Y el saludo, como siempre, a los trabajadores y dirigentes de la mina subterránea más productiva del mundo, al Teniente. 30 grados para Talca, 30 para Chillán, 24 para Concepción, con cielo con nubosidad parcial. 23 grados con cielo con nubosidad parcial para Temuco y la Araucanía. 24 con cielos despejados por la tarde para Valdivia y Los Ríos. 17 con cielos despejados para Puerto Montt, Osorno, también Calbuco y toda la región de los lagos. 23 grados con nubosidad parcial para Coyhaique y la región de Aysén. 12 grados con nubosidad parcial para Punta Arenas, 1 grado para la Antártica, 19 para Juan Fernández y la bella isla Robinson Crusoe, y 27 grados para Rapa Nui, la Polinesia chilena, en el ombligo del mundo, en el centro del Océano Pacífico. Y así las cosas, con 25 grados para Santiago, con 30 de máxima, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp para que nos envíes tu comunicación, tu fotografía, tu dato, tu nota de audio, lo que sea. Nos vamos retirando de esta edición de FTC Noticias en radiosenvivo.cl, www.radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. Te puedes quedar escuchando la mejor programación musical en tu computador, en tu tableta, en tu dispositivo móvil, para que reciban la mejor compañía musical de ahora en más, hasta mañana, que comenzamos a eso de la 1 de la tarde, la nueva edición de FTC Noticias. Radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. Y en las redes sociales, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, como siempre con el Facebook Live. Federación del Cobre en Instagram, @FED_TRAP_Cobre, en la red de Pajarito Azul, en el Twitter, donde siempre tenemos saludos y compañías y retuiteos de nuestros sindicatos base. También en YouTube, FT Cobre, donde queda colgado este video y esta transmisión. Nosotros nos retiramos cuando ya van a faltar 15 minutos para las 2 de la tarde. Siga en compañía de la mejor programación musical que deja, como siempre, nuestro sonidista y amigo Cristian Quesada, también integrante de FTC Noticias. Mario Antonio Guzmán los saluda y lo invita a quedarse en esta agradable tarde de día lunes, con aún cielos despejados en la capital. Ya se visualiza, eso sí, la llegada del otoño. Están las mañanas un poquito más heladas y nosotros retomamos nuestra conversación, como siempre, a eso de la 1 de la tarde mañana martes. Por ahora, descansen, disfruten, almuercen, pásenlo bien, también debatan y conversen sobre la realidad laboral, sindical y todo, porque en esta Federación del Cobre nosotros hacemos estas transmisiones porque a estos trabajadores sí les importa Chile. Que tengan un gran día lunes, una mejor semana, nos estamos escuchando. Gracias por escuchar esta edición de FTC Noticias. Fue FTC Noticias, a través de Radio FTC. Una de la tarde, 44 minutos. ¿Cuál estilo musical le acomoda? ¿Romántico?